La comunicación escrita, elaborado por Segovia Corpus Dafne Rubí y Castro Montoya Arlet Guadalupe, de la Licenciatura en Educación Preescolar, tercer semestre, Grupo B. Temas a tratar: la lectura, clases de lectura, aprendizaje, metodología y evaluación de la lectura, la escritura, aprendizaje, metodología y evaluación de la escritura, la composición de textos creativos. La lectura. La lectura es un proceso interactivo en el que se da una transición entre el lector y el texto. Es un proceso de comunicación donde el emisor, autor y receptor-lector intercambian constantemente propósitos, culturas, conocimientos previos y esquemas conceptuales. Es un proceso psicolingüístico, donde participan las habilidades lingüísticas y cognitivas de inferencias y predicciones, de comparaciones y analogías para construir significados. Según Pilar Domínguez, en 1989, la madurez lectora implica la activación de capacidades específicas fundamentales en el niño y relacionadas con los programas y métodos que tienen como objetivo la adquisición y comprensión del lenguaje escrito. Cuando el estudiante ya ha fomentado el gusto por la lectura porque ya sabe para qué le sirve leer y para qué le sirve escribir, el maestro debe seguir cultivando este hábito y debe utilizar mecanismos como leer los mismos libros que le recomienda a sus alumnos y comentarlos con ellos, formar clubs o círculos de lectura, invitarlos a investigar sobre los libros del momento, etc. Clases de lectura. Se han detectado 5 propósitos para leer. 1. Para encontrar información específica o general. 2. Para ver cómo seguir instrucciones y realizar procedimientos. 3. Para demostrar que se ha comprendido un contenido de actividades o evaluación. 4. Para aprender y 5. Para divertir. Existen tipos de lecturas, como son las informativas, que se encargan de ilustrar y dar a conocer noticias y temas de carácter político, social, científico, filosófico, histórico, por medio de ensayos, artículos periodísticos, de revistas o libros. Las lecturas recreativas sirven para entretener, divertir y alegrar. Las lecturas que aparecen en carteles, en las señales de tránsito, en los paquetes y en los mismos productos alimenticios, en papeles que se refieran a seguir instrucciones, en avisos, recetas de cocina y otros medios visibles al público. Tienen el propósito de promover acciones. Igualmente, los reglamentos, leyes, avisos judiciales, llamadas, normativas, junto a la interaccional, que comprende las cartas, invitaciones, telegramas y otras comunicaciones. Los textos que poseen un estilo estético y lúdico cumplen la función poética, no para divertirse exactamente, sino para recrearse, elevarse espiritual y emocionalmente. El docente debe tomar en cuenta esta clasificación para presentarle a sus estudiantes un material variado y rico, para ser utilizado en las actividades de lectura. Aprendizaje, metodología y evaluación de la lectura. Metodología. Para lograr que los estudiantes gocen del privilegio de comprender un texto escrito, el docente debe tener presente los componentes lingüísticos, como lo son el grafofónico, el sintáctico, el semántico y el pragmático, los conocimientos previos o experiencias vividas por sus docentes, las estrategias cognitivas de parte de esos lectores, como son la predicción, confirmación o rechazo, la autocorrección y la inferencia. El proceso lector se ha dividido en 3 partes: la prelectura, la lectura y la poslectura. Se indica que en la prelectura se pueden aplicar algunas estrategias específicas, como usar el conocimiento previo del lector, la elaboración de predicciones sobre lo que tratará el texto y las preguntas que provocarán la lluvia o torbellino de ideas acerca del tema por leer. Durante la lectura es la interacción directa, donde se debe aplicar estrategia del monitoreo o supervisión. Con ella se detectan problemas de tipo lexical, atencional, sintáctico, semántico, organizacional u otro. En caso de que si el lector se encuentra con palabras o vocabulario que no comprende por desconocimiento, se debe remitir al contexto literal, al diccionario o a una explicación
de la maestra o maestro o de otro estudiante que sí la conozca. En la parte final de la actividad lectora llamada prelectura, se aplica la estrategia de evaluación de los procesos anteriores, para efectos de lograr un recuerdo y asimilación del conocimiento nuevo. Hay que relacionar este con el previo. Gracias a esta interacción se puede llegar a la identificación de la idea principal y al resumen, estrategias que sirven para comprobar la comprensión del texto, para hacer juicio sobre él y para consolidar la información inserta en él. Y por último se da la evaluación. La evaluación, que debe darse en todos estos momentos de la lectura, se logra a través de la autointerrogación y de las preguntas que formule el maestro o maestra al lector. Estas preguntas deben responder a objetivos específicos que se quieran medir. Aprendizaje, metodología y evaluación de la escritura. Metodología. Autores como Kimura, 1973, Sperry, 1964, Gazzaniga, 1970. Estos nos hablan del aspecto neurológico, mecánico y físico del proceso de la escritura, que es uno de los aspectos integrantes de este proceso. Hay que reconocer que existen otros aspectos como los psicolingüísticos y educativos, que resultan más eficaces para la consecución del fin que debe preguntarse con la enseñanza-aprendizaje de la escritura. ¿Cuál es la construcción del mensaje? Es un proceso cognitivo porque intervienen en ella tanto los esquemas mentales como el entrenamiento metacognitivo. El concepto de esquema está relacionado con la red de estructuras conceptuales y mentales que posee un individuo para poder realizar procesos como aprender e interpretar y reconocer objetos y situaciones. La metacognición se refiere a los procesos cognitivos que ocurren en la mente, en este caso del escritor. La percepción, atención, memoria, comprensión son dichos procesos. La producción escrita también requiere de procesos estructurales tales como la planificación, la textualización y la revisión. Con la planificación, el escritor se forja un esquema global, organizado y jerarquizado sobre el tema que sea a tratar. Es un plan o bosquejo mental que contendrá una especificación aproximada del contenido del tema. En la textualización, el plan hace realidad. Ocurre una serie de subprocesos donde las proposiciones de carácter semántico y aspectos lingüísticos como el sintaxis y el discurso tratan de comprenderse con la planificación y la lingüística. El proceso se encarga de pulir y afinar el texto escrito para asegurar la fidelidad y claridad de las ideas del escritor. Evaluación. La evaluación por parte del maestro o maestra puede ser directa, aplaudiendo siempre la iniciativa del niño escritor y haciéndole ver los beneficios que causan algunos cambios o ajustes que habría que hacerse al texto en cuestión. Una forma indirecta podría ser la que registre en cuadros de evaluación más tecnificados. Todo registro lleva una puntuación y observación determinados de los objetos específicos para alcanzar. Composición de textos creativos. La creatividad es entendida como la forma particular de solucionar problemas y se caracteriza por culminar en un producto novedoso y útil para el individuo y para la sociedad. También hay que reconocer el concepto de creatividad como resolución de problemas en el caso de la escritura. Para trabajar en la composición de textos se prefiere usar los tipos básicos del discurso escrito como la descripción, narrativa, exposición. En cuanto a las clases de texto, se sugiere textos
como autobiografías, donde se aplican la descripción y narración de textos institucionales, de noticias informativas y de ficción. Podemos sugerir algunas pautas para proponer cuentos. 1. Hay que escribir cuentos para divertir. Sin embargo, por lo general se presenta el bien y el mal, de donde casi siempre se ofrece una enseñanza. 2. Se escriben los cuentos para despertar la imaginación. 3. El móvil para escribir un cuento puede ser cualquier observación. 4. Se deben contemplar los 5 elementos presentes en todo cuento. Estos son los personajes, el lugar, el conflicto, la acción y el desenlace. 5. Se debe concebir el tema una vez recibido el estímulo externo. 6. El empleo de expresión como habrá una vez, repetición de acciones verbales como camino y caminó y se cansó, o camina, que camina, lo mismo que onomatopeyas como uf, sas, sh, pum, y alargamiento de vocales para extender un sonido y hacer más cercana una acción como corre, huye y otras. Deben tomarse en cuenta al escribir esta clase de textos creativos.